Si me describiera hoy cómo fui a los 6 años, sería una niña alegre, siempre sonriendo, inventando juegos, siempre creando algo y aparte me encantaba el deporte. Esto hasta antes de entrar a la escuela. Pero no todo podía ser perfecto. Recuerdo que cuando yo ingresé al kinder, me volví una niña solitaria completamente. Iba a un kinder en el cual era muy notorio la división entre niños y niñas. De un lado se sentaban las niñas y del otro lado se sentaban los niños y así nos la pasábamos toda la mañana. Y yo me sentía muy solitaria porque yo quería estar en el grupo de las niñas y no el de los niños. Les juro que yo siempre deseaba por sobre todas las cosas sentarme con las niñas a la hora del recreo, jugar con las niñas a la hora del recreo, estar con ellas conviviendo y decir, tengo una amiga. Jamás me atrajo el hecho de pensar tener amigos, niños o juntarme con los niños y seguir sus juegos. Nunca pasó por mi mente. Otra cosa que también deseaba era el hecho de llevar el uniforme de las niñas y no de los niños. Yo odiaba ponerme pantalón, lo odiaba. Siempre deseé ir al kinder con una falda. Y para mí el descubrir el kinder y descubrir otros niños, pues sí fue algo fuerte, ¿saben? Porque era una prohibición desde ese momento. Les confieso que a mí la escuela no me gustaba, pero no me gustaba por los insultos que recibía. En la escuela fue cuando conocí esos sobrenombres que les ponen a los niños con una infancia diferente. Ahí conocí la palabra joto, maricón, niña, puñal, manita caída, florecita, entre otros tantos. Les cuento que a los 6 años yo tenía una tía a la cual le encantaba maquillarse. Quizá de ahí viene como mi gusto por el maquillaje, porque yo veía a mi tía maquillarse y yo decía, quiero maquillarme así. Mi tía también era diseñadora de modas, así que se hacía su propia ropa y yo añoraba ese momento, ver cómo creaba sus prendas, se las probaba y salía con ellas a la calle. Me encantaba cómo era ella. Recuerdo que cuando nadie me veía, yo me encerraba en un cuarto de mi casa y empezaba a maquillarme, a ponerme ropa de mamá, a ponerme sus zapatos. Y en ese momento era yo, era Diana. Nadie absolutamente me podía impedir, pues el hecho de que yo me sintiera quien era de verdad. Aunque tenía un cuerpo equivocado, yo en ese momento y en ese cuarto podía ser quien yo quería. Yo sonreía al maquillarme aunque no sabía. Yo sonreía al verme al espejo y ponerme las medias de mi mamá como pelo. Porque yo me veía al espejo y yo decía, es que así quiero ser, es que así quiero verme. Les juro que cuando yo me ponía esos tacones y esos vestidos, me miraba por largos momentos frente al espejo, imaginándome pues así como me ven en este momento. Recuerdo que un día de Reyes, al escribir la carta, yo pedí una muñeca. Y como era de esperarse, obviamente, esa muñeca nunca llegó. Creo que esta carta a los Reyes fue la primera señal que yo le di a mis padres que yo era diferente, que yo había nacido de manera equivocada en un cuerpo que no era el mío. Como yo deseaba tanto una muñeca y el hecho de no tenerla, lo que se me ocurrió en ese momento fue robarle pedazos de tela a mi tía y crear yo misma mi propia muñeca. Era una muñeca toda fea de trapo. Me acuerdo ponerle cabello de estambre, fabricarle su propia ropa con los retazos de tela que mi tía no utilizaba. Pero yo por fin podía tener una muñeca y jugar con ella y la escondía
en una caja de zapatos viejos debajo de mi cama para que mi mamá no la viera o para que nadie la descubriera y no me regañaran. Con esta muñeca yo era totalmente feliz. Jugaba cuando no me veían mis padres, jugaba cuando de cierta manera yo estaba sola en casa. Por una parte era feliz porque yo podía jugar con lo que yo quería, que eran juguetes de niñas. Pero por otro lado me invadía la preocupación de que llegaran mis padres, me vieran mis padres y se enteraran de cómo yo jugaba. Cierto día mi mamá me ve jugar con esta muñeca de trapo y se los juro que fue una golpiza que jamás voy a olvidar y fue la primera vez en la que mi madre me golpeó y yo lloré. La muñeca la tiraron al basurero y desde ese momento me comenzaba mi mamá a vigilar un poco más. Tiempo después, mi madre me vio con su ropa, con sus tacones, y les juro que ese día vi a mi madre con una cara diferente, con una furia en sus ojos, con un enojo tan grande que esos golpes que me dio me dejaron cicatrices, me dejaron moretones, porque con todo lo que encontró, ella me golpeó. Cuando tenía entre 7 u 8 años, todo esto fue incrementando. Mi madre me golpeaba prácticamente con lo que encontraba. Cables, madera, zapatos, porque yo comenzaba a tener actitudes que no iban con un niño. Yo comenzaba a comportarme de manera diferente. Era un niño muy amanerado. Mi forma de caminar era como la de una niña. Era muy femenina, era muy sutil, ¿saben? Y por todas estas circunstancias, mi padre también se dio cuenta que no encajaba, que era diferente. Comenzó a rechazarme, comenzó a verme de manera indiferente y yo fui uno de los motivos por los que mi papá decidió abandonar a mi mamá. Y mi madre, al ver esta situación, tornó toda su ira hacia mí. Había ocasiones en las que mi padre me preguntaba, ¿eres una niña o qué? Yo me reía y le decía sí, y eran bofetadas las que me daba, para hacerme entender que no lo era. Para mí sí fue una infancia muy fuerte, muy cruel, muy difícil y muy pesada. Lo tenía todo en contra. Si iba a la escuela, los niños se burlaban de mí por cómo yo me desenvolvía. Si estaba en mi casa, mi mamá me insultaba y mi padre ni se diga. Así que comencé a ser una persona solitaria. Y con todo esto que vivía en la escuela, en mi vida día a día, en mi casa, me comencé a refugiar en la comida y en la televisión. Y con esto comencé a subir de peso y en poco tiempo fui un niño obeso. Pienso que un niño o una niña trans, en lugar de preocuparse y vivir con miedo, debería solo vivir su niñez siendo y sintiéndose como es. No se vale vivir entre lágrimas, entre pesadillas, entre gritos o golpes, ¿no creen? Porque desgraciadamente es cuando más vulnerables estamos y corremos mucho peligro y muchos riesgos. Porque te obligan a crecer, a madurar los insultos. Esos insultos te acorralan y te hacen tomar caminos diferentes. Incluso yo llegué a pensar en morirme, en no existir. Se dan cuenta de cómo tus mismos padres y la misma sociedad te van orillando a optar por ese camino.
y creo que no debería ser así. Bueno, no creo, no debería ser así. Como les mencioné en un capítulo anterior, yo fui un niño muy amanerado. Se me notaba mucho que mis preferencias eran diferentes a las de un niño. Y quizás esto hizo que mi primer depredador sexual apareciera a los 6 años.